Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Oriol Colet y soy urólogo en Valencia. Hoy vamos a presentar un caso de un hombre de 69 años con una próstata de 130 centímetros cúbicos que le estaba produciendo síntomas de vaciado severos. Como podemos ver, tenemos una próstata trilobulada de gran tamaño. Hemos visto ya los orificios ureterales y aquí tenemos el vero montanum. Vamos a empezar mirando el esfínter. Aquí está, ¿vale? Perfectamente dibujado. Y empezamos ya a las 5 horarias marcando la línea mucosa y buscando el plano de disección. Como veis, se trata de una próstata bastante grande. Va a ser importante coger el plano desde el principio, pero muchas veces estas glándulas tienen una mejor separación entre el adenoma y la cápsula y por lo tanto con un poco de presión, ejerciendo presión hacia el lateral, podemos encontrar de una forma sencilla el plano. Fijaos que aquí ya se nos va despegando y poco a poco vamos avanzando. Usamos entre un 30 y un 40% de la pantalla para tirar la fibra hacia adelante. Son importantes estas medidas porque lo que nos permiten es que la presión del resector sea adecuada sobre la línea de trabajo, pero la fibra llegue a contactar con el tejido. Yo normalmente uso el piloto de forma muy sutil o incluso apagado, porque una vez cogemos el ritmo y el tacto de cómo la fibra impacta en el tejido, pues no es necesario saber dónde se dirige, porque ya lo vemos. Vale, aquí probablemente estábamos moviendo las piernas del paciente. Hay que tener en cuenta que para hacer una enucleación de ese tamaño muy probablemente será necesaria una movilidad de caderas mínima para poder acceder en el plano lateral. Todos nos hemos encontrado alguna sorpresa con algún paciente que no es capaz de abrir las caderas, ya sea por cirugías previas, por artrosis o por otro tipo de enfermedades, y puede ser una limitación muy importante para este tipo de cirugía endoscópica. Aquí ya estoy cortando los trayectos fibrosos que siempre encontramos encima del vero montanum. Idealmente hay que encontrar los planos laterales antes de atacar a las 6 porque es más difícil encontrar el plano por encima del vero montanum. Siempre es un tejido más fibroso, un poquito más difícil de disecar y siempre hay que cortar. Con lo cual, pues si tenemos los planos laterales marcados, es mucho más sencillo tener la referencia y unirlos, sabiendo que no nos estamos desviando del plano correcto. ¿Vale? Fijaos que aquí ya se nos está levantando bien el plano. Yo creo que habíamos entrado un poquito superficiales, pero bueno, es una cantidad de tejido muy pequeña y la podemos dejar en la cápsula sin ningún tipo de efecto sobre el resultado funcional final. Es algo que repito tanto a mí como los compañeros que se están formando, que como más grande es la próstata, más exhaustivos tenemos que ser con la hemostasia. Porque al trabajar con un espacio muy reducido en la enucleación en bloc, nos puede parecer que
que tenemos una visión buena y que la hemostasia está controlada. Pero si vamos dejando cabos sueltos, vasos alrededor de toda la cápsula, en cuanto quitemos el adenoma de la cápsula, será muy difícil localizar los puntos de sangrado, porque tenemos un espacio muy grande y muchos vasos abiertos a la vez. Y se nos puede complicar la película. Aquí estamos pues, corrigiendo un poquito el plano y levantando este pequeño adenómero que nos había quedado en la cara posterior. Vale. Bueno, tenemos ya un plano hecho en la cara posterior. ¿Vale? Fijaos que aquí vemos la mucosa que ya empieza a tirar. Y pues con ojos en el esfínter y en la comisura anterior empezamos a cortar la mucosa. No es una mala idea al principio hacerlo con coagulación, este paso, porque a veces si la mucosa está muy vascularizada pues nos puede sangrar. ¿Vale? Fijaos que en el plano izquierdo del paciente pues se ve más claro, vamos a empezar por ahí. Y tiramos atrás, cortamos mucosa, ¿vale? Siempre respetando el pilar del esfínter, intentando pues, quedarnos un poquito más mediales en la cara anterior, que es donde vamos a tener las fibras del esfínter más cerca. Aquí ya estamos subiendo por el lateral, uniendo plano lateral y plano posterior y buscando un plano capsular. No siempre vamos a encontrar el plano perfecto, ese plano que se despega sin apenas sangrado y que a todos nos gusta ver. O puede que a veces lo encontremos en alguna región de la próstata, pero no en el 100% de la disección. Y no pasa absolutamente nada. Se trata de buscar un plano capsular, sin perforar la cápsula y quitando todo el adenoma posible. Ya estoy con la fibra a las 12, que va a ser mi posición de trabajo habitual. Y buscando un poco la línea de disección. Vale, aquí hay un vaso, vamos a por él. Y fijaos cómo se marcan las flechas abajo. Y ya vemos que tenemos toda la cara lateral hasta las 9 disecada. Vale, aquí estamos cortando, haciendo línea de acceso por debajo del esfínter. Fijaos cómo el esfínter está encima, la mucosa que lo recubre también. ¿Vale? Se ve perfecto. ¿Vale? Esfínter. Y nosotros estamos por delante. Incluso os diría que hemos sido bastante conservadores en esta cirugía. Y estamos llegando a las 12 a nivel de mucosa. ¿Vale? Como ahora tenemos suelto pues, las fibras del ápex y hemos desinsertado parte del esfínter, pues ahora el adenoma se suelta de una forma mucho más sencilla. Fijaos que con un poquito de presión ya se abre por el plano correcto. Incluso estamos pues llegando a una disección por un plano que es prácticamente el plano bonito que queremos conseguir. Vale, seguimos con las fibras marcadas de una forma clara. Aquí notamos un stop, pues pasito por atrás y seguimos cortando. Siempre por debajo de la mucosa y de una forma controlada. ¿Vale? Ante la duda, si estamos empezando, siempre es mejor dejar un poquito más de tejido en el ápex que empezar a cortar fibras del esfínter porque queremos ser demasiado radicales. Seguimos disecando el plano posterior y poco a poco vamos llegando a las 12. Fijaos que el plano es muy claro en esta región. Todavía tenemos una parte del lóbulo colgado
pero no hay apenas sangrado, la línea de sección es única y tenemos las estructuras muy bien referenciadas. Eso es lo que nos da seguridad y velocidad también, porque no estamos haciendo el trabajo dos veces. ¿Vale? Fijaos que el esfínter está completamente desinsertado en toda la cara lateral izquierda del paciente y ahora nos desplazaremos al otro lateral. Cortamos fibras. ¿Vale? Fijaos que aquí ha quedado un poquito de adenoma apical, ¿vale? Pero vamos a ver si conseguimos recuperarlo. Eso simplemente porque cuando hemos iniciado la disección a las 7, el plano ha sido un poquito demasiado horizontal, no tan profundo como debería. Bueno, aquí vemos el límite de la mucosa y recuperamos todo este tejido, que lo vamos a incluir a nuestro bloque de adenoma para que la desobstrucción pues, sea mayor y no nos quede un lóbulo apical que nos compromete el flujo e impide que el paciente recupere pues, una dinámica miccional satisfactoria para él. Vale, fijaos otra vez, ascenso progresivo, vamos buscando un único plano y vamos corrigiendo el plano que llevamos para quitar la mayor parte de tejido posible sin meternos en la zona periférica y sin perforar la cápsula. ¿Vale? Aquí ya nos estamos encontrando con el plano posterior, que ya era más agresivo. Y fijaos que ya estamos prácticamente a las 12 de nuevo. ¿Vale? Pasito para atrás otra vez y vamos a unir, mirad, la mucosa que bien conservada, vamos a unir este plano con el plano del otro lado y acabar de desinsertar lo que nos quedaba del esfínter. ¿Vale? Fibras del esfínter, se ve perfecto. Y aquí ya pues nos montamos encima del adenoma y llegamos a las 12. Es importante que en las próstatas que tienen un eje anteroposterior importante, utilicemos el propio adenoma para traccionar ligeramente, para exponer el plano anterior y hacer descender la cara anterior de la cápsula. Esa tensión lo que nos da es esa capacidad de llegar a un sitio muy recóndito, ¿no? Y a una zona donde no podríamos llegar sin esa ayuda. Puede ser problemático a veces, nos puede dar problemas el hecho de que cuando soltamos el adenoma la cara anterior pues deja de recibir esa tracción y por lo tanto nos cuesta llegar. Y por lo tanto, si vemos algún vaso en esa zona, no lo podemos dejar abierto. Hay que atacarlo y coagularlo antes de perder esa tracción. Vale, fijaos que queda poquito ya. Estoy uniendo ambos planos. Y tenemos, de nuevo, la mucosa perfecta. Cuando hacemos una RTU, a menudo podemos ver pues, que toda la mucosa del esfínter está desflecada, está vascular, porque con el movimiento de rotación del resector es habitual que la mucosa sufra. Fijaos que en este tipo de cirugía, como no hay apenas rotación del resector y tampoco hay golpes ni tracciones intensas, la mucosa conserva un aspecto mucho mejor, pese a que tengamos una próstata de más gran tamaño. Vale. Hemos visto un poco de grasa en el plano
lateral sin ver una perforación clara, pero vamos a intentar corregir, pegarnos al adenoma y evitar hacer una perforación como tal. ¿Vale? Estamos hablando de diferencias de milímetros que no nos van a cambiar el resultado funcional, pero que si generamos una perforación importante, pues nos puede comprometer la capacidad de morcelación y obligar a hacer un segundo tiempo de cirugía para evitar un extravasamento masivo de suero fisiológico. Como trabajamos con fisiológico, sabemos que a nivel electrolítico tenemos margen. El paciente no nos va a hacer una hiponatremia severa, no nos va a hacer cambios electrolíticos de una forma repentina, pero a veces una extravasación importante en un paciente, sobre todo si es cardiópata o tiene insuficiencia renal, pues puede acarrear consecuencias severas. Con lo cual siempre es mejor ser prudentes y en caso de observar una extravasación considerable de fluido, poner una sonda y volver otro día con más calma, con el tejido desvascularizado que va a haber reducido en tamaño y con la cápsula cicatrizada. Vale, seguimos corrigiendo el plano, intentando tener un plano capsular, pero seguro y sobre todo coherente. Es decir, que solo tengamos un plano en toda la circunferencia de la nucleación. No nos tiene que dar miedo corregir, buscar exactamente el plano correcto, sin agobios. Fijaos que no hay ningún tipo de sangrado. La cápsula está completamente blanca. Y aquí parece que ya tengo un plano más que aceptable y que además nos coincide con el plano al otro lado. Hemos pasado ya media próstata en la cara anterior, entonces lo que vamos a ver es que el adenoma empieza a descender y nuestro plano, que había ido cada vez más excéntrico, tiene que hacer el proceso contrario. Eso tiene sentido porque la próstata normalmente tiene una forma de elipse y por lo tanto cuando nos acercamos el cuello, cuando nos acercamos al cuello se va cerrando, es decir, la pendiente empieza a ser hacia abajo en la cara anterior. ¿Vale? Mi recomendación siempre es intentar, antes de entrar en vejiga, tener los planos laterales pues bien trabajados y bien avanzados. Porque así aprovechamos esa visión tan buena que tenemos cuando la vejiga todavía no está abierta y ese flujo laminar para tener un lateral muy claro y que solo nos quede cortar lo que es mucosa cuando abrimos vejiga. Si no, a veces es fácil hacerse dos planos una vez la vejiga está abierta y es fácil que empiecen a sangrar las pequeñas venas y arterias que tenemos en la mucosa y nos dificulten un poco el trabajo. ¿Vale? Fijaos que están bastante avanzados los dos planos laterales. Llevamos menos de 20 minutos de nucleación y pese a tener una glándula grande, pues la cirugía está progresando relativamente rápido y de una forma pues muy segura. Aquí me ha parecido que queda un poco de tejido, pero fijaos que estamos hablando de milímetros. ¿Vale? Aquí estamos intentando unir ese plano lateral con el plano posterior, ¿vale? Llevándonos todo el tejido posible, pero intentando
pues no perforar. Parece que el plano inferior está muy claro, tenemos esa de referencia, y el plano lateral no es tan bueno, estamos un poquito más campo a través. Claramente lo que tenemos en la cara posterior es un adenómeno que se mete en la cápsula y probablemente irá subtrigonal, ahora lo veremos. Vamos poco a poco entregando energía sin parar. Fijaos que voy con el pedal pisado prácticamente el 100% del tiempo. Y eso, junto a líneas largas y orden, nos da velocidad y seguridad. No es que la fibra se mueva muy rápido, es que siempre está trabajando, siempre está entregando energía. Estoy trabajando en este caso con un láser de Olmium de 100 vatios de Quanta, con modulación de pulso, y fijaos que la coagulación de primer paso es francamente buena. Estamos acabando de despegar el adenoma y nos queda poquito para ver ya fibras verticales que nos marcarán la entrada en la vejiga. Coagulamos este vasito, otro vaso capsular que hay que tener en cuenta. Y ahora ya nos están apareciendo las arterias que siempre tenemos antes de entrar en la vejiga, en la cara anterior. Y que si atendemos de una forma progresiva no supone ningún problema, pero si las vamos dejando abiertas nos pueden complicar la vida. Vale. Avanzamos de forma progresiva. A las 12 ya se ven fibras verticales. Pero vamos a trabajar todo lo posible la cara lateral del adenoma. Fijaos que ya empiezan a aparecer arterias en toda la circunferencia. Vale, aquí hay una pequeña incongruencia entre planos. La detectamos y la resolvemos antes de entrar en vejiga. Eso nos ahorrará problemas a futuro. Vale. Seguimos avanzando y ¡pum! Ya tenemos entrada en la vejiga y por detrás nos aparece el gran lóbulo medio de esta próstata que probablemente nos está dando la mayor parte de los síntomas. Como veis, tenemos un plano lateral muy bien definido en el lado izquierdo del paciente, perdón, de la pantalla. Y ya es cuestión de ir abriendo el cuello vesical. Fijaos qué gran lóbulo medio tenemos detrás, hacia un lado y hacia el otro. Aunque nos pueda parecer que el lóbulo medio nos complica la vida, realmente es un volumen de la próstata que no hará falta nuclear porque no está en contacto con la cápsula. Con lo cual, cuando tenemos una próstata con mucho volumen, pero con un lóbulo medio grande, es muy probable que el tiempo de nucleación se reduzca. Porque todo ese lóbulo no lo vamos a tener que desconectar, entre comillas, de la cápsula de la próstata. Simplemente vamos a cortar su circunferencia y volcarlo con el resto de la glándula dentro de la vejiga. Nos puede ocurrir que
nos complique la vida para ver los meatos. Pero a nivel de nucleación es un volumen que entre comillas cuenta menos. Especialmente si usamos la técnica en block. Vale. Estamos ya pues bajando por el lateral. Ahora sí, izquierdo el paciente, derecha de la pantalla. Y es cuestión pues de ir llevando el plano que hemos visto en la vejiga hacia atrás y hacia abajo. Fijaos que sigo con la fibra en esa posición invertida, ya que me permite pues abordar bien estas fibras laterales desde arriba. Vale, seguimos avanzando este plano, entregando energía sin parar. Y si no me equivoco estábamos teniendo un poquito problemas de espacio porque efectivamente es una glándula muy grande, pero en cuanto vayamos soltando todas estas fibras laterales, pues tendremos mucha más capacidad de movimiento, ¿vale?, dentro de lo que es la cápsula. A ver, fijaos en el volumen. Aquí tenemos un adenómero que antes veíamos incrustado en la cápsula y esto sí que hay que quitarlo. Porque ahora no lo parece, dejaremos un agujero muy grande, pero cuando la cápsula se retrae no es infrecuente cuando hacemos una cistoscopia en los pacientes que siguen con síntomas después de la cirugía, encontrarnos que la cápsula se ha retraído muchísimo y que ese adenómero que parecía poca cosa en la cirugía pues nos genera muchísimas turbulencias a la hora de vaciar. Vale, fijaos que este lado lo tenemos muy bien controlado. Ahora ya con la fibra de las 6. No creo que tardemos en ver el meato en ese lado. Y vemos clarísimo por dónde nos lleva el plano de nucleación. Es una posición que me gusta bastante, la de intentar enuclear de forma lateral, especialmente cuando hay un lóbulo medio grande. Hemos visto ya el meato que está lejísimos, con lo cual vamos tranquilos. ¿Vale? Fijaos cómo protruye el lóbulo medio en la vejiga. Y ahora es cuestión de simplemente ir avanzando de lateral a medial. Y cortando la mucosa de este lóbulo medio. Para poder ir avanzando. Vale, enseguida iremos para atrás a ver si el plano que llevamos es coherente y parece que sí. Y queda muy poquito para levantar toda esa masa. Fijaos el adenómero que teníamos antes. Damos la vuelta a la fibra y para arriba. Ahora nos queda una cápsula lisa y opalescente abajo, con lo cual no tenemos ninguna duda de que el plano es correcto. Fijaos cómo se levanta. Vale, aquí sí que estoy disparando un poquito el gatillo para que me deje entrar. En general no utilizo mucho el gatillo de la fibra porque aumenta drásticamente las probabilidades de hacer una perforación durante la disección. ¿Vale? Lo utilizo exclusivamente para cortar la mucosa sin avulsionarla cuando estamos en el cuello y para momentos puntuales donde la forma de la próstata no me deja acceder y siempre controlando muy bien la profundidad.
Muy bien, veis aquí que hay una pequeña discrepancia, un pequeño tirante, pero ya está resuelto. Vamos para arriba y aquí tenemos un plano bueno. Como veis, el pedal pisado, vamos dando energía en la línea de trabajo y aquí nos aparece otra vez el plano este bonito. Vale, fijaos aquí la incongruencia entre el lóbulo medio y el lóbulo lateral. Esto es muy habitual, hay una región más fibrosa, algunos compañeros lo llaman el frenillo, y normalmente se encuentra esta zona, que es la zona de unión entre los dos lóbulos. Pero bueno, no nos tiene por qué suponer un problema si tenemos un plano lateral y un plano posterior bien dibujado y que nos genera una orientación correcta, pues cortamos, unimos planos y lo tenemos. A ver, fijaos que aquí ya tenemos el plano lateral. Vale, no tengo claro. Fijaos. Aquí a las 3 nos quedaba un poquito de tejido. Nos lo vamos a llevar. Ser un poquito más agresivos. Así ya no tenemos ninguna duda que el plano es capsular. Puede que nos haya quedado un par de milímetros de tejido en la cara posterior de esta región. Pero es algo plano, es muy poco tejido, no le vamos a dar más vueltas. Seguimos avanzando y conectando el plano posterior con el exterior, con la vejiga. Vale, aquí, pues lo que os decía, hay un poco de tejido, un poco de discrepancia, pero estamos hablando de muy poco tejido, pocos milímetros. No vamos a sufrir por esto mientras el paciente esté desobstruido, no haya un sangrado, y no nos vamos a ensañar para evitar perforaciones. Fijaos que en la medida de lo posible estoy intentando pues rebañar todo ese tejido adenomatoso, pero sin clavarme la cápsula. Vale, esto lo tenemos. Aquí ya son fibras del cuello. Vamos a ir bajando igual que hemos hecho en el otro lado. Y eso también nos dará movilidad y capacidad para disecar desde lateral a medial ese lóbulo medio de tamaño considerable. Llevamos aproximadamente media hora de nucleación y tenemos el procedimiento bastante adelantado. No tenemos sangrado. Aquí es lo que os decía, que hay un poquito de tejido, pero va a ser algo poco relevante a nivel funcional. Vale. Poco a poco vamos introduciendo todo el adenoma dentro de la vejiga. A ver si nos deja. Y esto nos va a permitir pues, acceder a regiones que antes era imposible. Fijaos que estamos en la cara posterior, ya prácticamente subtrigonales, intentando levantar todo este lóbulo medio, que es muy probable que protuya en la región subtrigonal. Vale, sabemos que conecta directamente con la vejiga esta línea. Todavía no hemos visto el meato de este lado, pero sabemos que el otro estaba muy lejos. Vamos a verlo. A ver. Aquí está, ¿vale? Lo tenemos lejísimos, aunque fijaos cómo el lóbulo medio protuye dentro de la vejiga, con lo cual sí o sí nos va a quedar una impronta en la mucosa de todo esto lóbulo medio.
¿vale? Y fijaos cómo se mete en el espacio subtrigonal, ¿vale? Con lo cual será imprescindible volcarlo para poder enuclearlo sin meternos en ese espacio. Vale, todavía nos queda para conectar este lóbulo medio. Vamos a intentar hacer una maniobra que cada vez me gusta más, que es cortar la mucosa antes de volcar el lóbulo, porque esto nos permite que luego no se nos desenrolle, entre comillas, el lóbulo medio, con la presión que ejercemos una vez esté luxado todo el adenoma en bloque. Fijaos que estoy despegando ese lóbulo medio de las fibras del trígono y aquí ya conectamos, fijaos, con la línea de láser que he hecho en el otro lado, y eso lo que nos permite es que con la luxación no tengamos luego problemas. Vale, entonces ahora ya nos vamos detrás y vamos a ver qué nos queda, qué fibras nos quedan para poder acabar nuestro procedimiento. Un vasito, lo vemos, lo cazamos. Y aquí, ahí. Aquí vemos este espacio subtrigonal, este lóbulo medio muy muy grande, y ya vemos la línea de la vejiga. Yo creo que nos queda poquito para poder volcar en este lado. Fijaos que ahí es cuando disparo el gatillo para poder llegar a estas fibras. Esto ya está prácticamente dentro. Y en este lado yo creo que nos queda un poquito más. Vamos a trabajarlo. Pero fijaos ya que son zonas muy remotas que sin una luxación previa es muy difícil acceder. Vamos a intentar llegar a esta zona, ¿vale? Y vencer estas resistencias, ya sea desde un lado o desde el otro. Ahora vamos a ir desde superior, acabar de, fijaos, adelgazar ese pedículo para que nos deje volcar la próstata en la vejiga y terminar la disección. Fijaos, aquí es donde teníamos pues esas resistencias, entre comillas, que no nos dejan avanzar. Bueno, esto ya es lóbulo medio, está completamente disecado, especialmente en este lado. Fijaos que libre que está. Y yo creo que vamos a volver a hacer otro intento, a ver si ahora ya conseguimos pues poner todo el adenoma ahí. Justo ha coincidido con el cambio de bolsa. Vale, estamos ya empujando desde detrás. Vale, si conseguimos rotarlo un pelín y que entre primero un lóbulo y luego el otro, va a ser pues la técnica más sencilla y con menos opciones de generar desgarros. Vale, parece que sí que se está moviendo. Vale, fijaos que ahora ha pasado ya el primer lóbulo y vamos a intentar volcar el resto. Vale, este lóbulo ya está. Y ahora nos vamos al otro y vamos a intentar exactamente lo mismo. Ahora lo tenemos todo y ahora ya se trata de cortar, unir vejiga con vejiga. ¿Vale? Sin dejar tejido, pero sin perforar la cápsula a nivel trigonal. Queda muy muy poco. Fijaos en el lóbulo medio y a ver si la maniobra de cortar la mucosa ha sido efectiva. Y fijaos que sí, que no nos genera ningún tipo de problema. Fijaos la cápsula que le dejamos, lisa,
sin sangrados, sin perforaciones y en un tiempo razonable para este tipo de próstata. Nos quedaría ahora el último attachment y ahora veremos hasta qué punto el lóbulo protoidea dentro de la vejiga. Fijaos los meatos, 1 y 2. A ver si lo encontramos. Aquí está, ¿vale? Lóbulo medio, ya está todo fuera. Vamos a limpiar un poquito la zona de la mucosa del vero, que siempre pues, puede ser un poquito más sangrona. Y queda poquito. ¿Vale? Todo el tiempo que hemos ido coagulando los vasitos que han ido apareciendo, pues lo que nos genera es una hemostasia muy buena. Y ahora revisamos la mucosa. Está completamente preservada. No hay ninguna duda de que este paciente va a tener una continencia inmediata buena. Y empezamos seguidamente la morcelación. No es raro que en los casos en los que el cambio no se hace de una forma ágil y por lo tanto sí que perdemos presión, podamos encontrar pues sangrados venosos, especialmente porque el exvácuo genera repentino esa pérdida de presión, pues nos abre los senos venosos de la próstata, que no son pocos en una próstata de este tamaño, y podemos tener una situación compleja, donde haya que volver a meter el láser, incluso el bipolar. En este caso estamos morcelando con un morcelador portátil de Quanta, que en mi opinión no es el morcelador más rápido, ni mucho menos, pero sí que es muy fiable, y como el sistema nos permite tener varios dispositivos en el quirófano, tenemos la certeza de que si un dispositivo nos da problemas, vamos a poder recurrir a un segundo dispositivo. Y por lo tanto, aunque la morcelación sea algo más lenta, nos da muchísima seguridad cuando estamos operando a un paciente. Vemos que el adenoma está centrado, la visión es buenísima y tenemos los dos triángulos laterales donde se ve el fondo vesical, que nos permiten saber que la morcelación está siendo segura. El signo de alarma más importante sería ver que la vejiga se empieza a doblar. Eso normalmente pasa porque estamos aspirando a mayor velocidad de la que entra el fluido, ya sea porque se nos ha acabado alguna de las aguas o porque la boca del morcelador no está en un contacto constante con el adenoma y por lo tanto tiene mucha más capacidad de absorber suero. Fijaos que esta vejiga no tiene mucha capacidad y el adenoma nos baila poco hasta el momento. Vamos a ver los adenómenos que hemos visto incrustados en la cápsula, si somos capaces de morcelarlos o es necesario pues extraerlos posteriormente con una pinza o resecarlos con una asa bipolar. Cuando tenemos un láser en la mano, siempre nos gusta haber hecho una coagulación suficientemente buena como para poder acabar la cirugía tras la morcelación sin necesidad de hemostasia. Pero cada vez más en pacientes de riesgo, ya sea porque son anticoagulados o pacientes con celdas extremadamente grandes, soy más propenso a sacar
la bola bipolar o una zapatilla y hacer un repaso exhaustivo a toda la cápsula, aunque no aprecie un sangrado activo después de la morcelación, para acortar el periodo de sonda y sobre todo de ingreso. Lo que queremos es que estos pacientes se vayan al día siguiente a casa y a poder ser sin sonda. Entonces, si sabemos que 10 minutos de coagulación bipolar nos puede acortar 24 horas el ingreso o reducir sustancialmente el tiempo de sonda, merece la pena dedicar ese tiempo, aunque inicialmente pensemos que no es algo que sea necesario. También puede pasar en pacientes que acuden solos al hospital. Siempre hay un poco más de riesgo de que en algún momento del postoperatorio, especialmente de noche, se queden sin lavado. Y si el paciente se ha operado por la tarde, pueden ser las primeras horas después de la cirugía y nos puede dar problemas si la cápsula no está bien coagulada. Entonces, ante la duda, siempre es mejor hacer un repaso y evitar problemas postoperatorios, aparte de todo el coste sanitario que ahorramos al sistema. Fijaos que la visión es buenísima, la cápsula nos ha quedado muy bien enucleada. Y tenemos tal ausencia de sangrado que vemos hasta ese polvo, esos flecos de adenoma que deja el láser y que nos permiten saber que efectivamente no hay ni un vaso sangrando. Aún así es lo que os digo, que puede pasar que a posteriori la hemostasia deje de ser tan buena en el momento en que dejamos de tener la presión de las 4 aguas, en este caso del morcelador. La altura de las aguas es muy importante durante toda la cirugía y hay que trabajar con palos altos y con el paciente lo más bajo posible para que la diferencia de presiones sea alta y no tengamos una presión de agua inferior a la tensión diastólica del paciente. Porque si es así, será una cirugía incómoda, porque cualquier pequeña vena pues va a resultar en sangrado y nos va a enturbiar la visión, tanto durante la nucleación como durante la morcelación. Habitualmente intentamos trabajar entre 60 y 70 centímetros de agua, que es una presión razonable. Pero a veces puede ser necesario aumentarla en algún momento concreto de la cirugía y tampoco pasa nada. Fijaos que estamos a punto de terminar. Como ha caído un poco la presión, es lo que les decía, teníamos una cápsula perfecta y ahora vemos que se nos está enturbiando un poco el medio. Pero bueno, nada que nos impida acabar esa morcelación. De una forma segura y ordenada. Fijaos que ahora ya quedan pequeños adenómeros. A ver si nos hacemos con ellos y tenemos la potencia suficiente con la aspiración y las cuchillas para no necesitar resecar estos pequeños nódulos. Es curioso ver cuando hay un nódulo que no somos capaces de morcelar, cuando lo tenemos fuera en las manos, la dureza es extrema. Incluso algunas veces podemos oír desde fuera del cuerpo el chasquido de las cuchillas impactando contra ese tejido que es francamente duro. Vale.
Si no me equivoco, estamos ya con la última porción del adenoma. Y por lo tanto ha llegado al final de nuestra cirugía. Como veis, aproximadamente unos 50 minutos para una próstata de 130 centímetros cúbicos. Un tiempo muy razonable y una cirugía ordenada, limpia y segura. Vamos a ver si nos podemos hacer con ese pequeño adenómero. Vale, lo tenemos. Muy bien, vamos a revisar la cápsula, a comprobar el esfínter. Tenemos aquí el edema de la sonda previo. Y ya lo tenemos. Muchas gracias por vuestra atención. Y para más información podéis acceder a mi web, droriolcolet.com.